Muy buenos días, colegas. Bienvenidos a su programa favorito, artículo 31, fracción cuarta. Los saluda su colega y amigo Germán López Virgen desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. Bueno, pues después de haber pasado las fiestas patrias, después de haber transcurrido el mes de septiembre del presente año, pues el día de hoy les traemos de mi parte un tema que creo que va a ser importante para ustedes, las principales reformas al Código Fiscal de la Federación para el 2022. Estas reformas fiscales que en esencia tendrán que estar aprobadas a más tardar el día 20 de octubre por nuestra Cámara de Diputados, fecha límite que tienen nuestros diputados, y el día 31 de octubre por nuestra Cámara de Senadores, teniendo como fecha límite también para aprobar estas reformas. Déjenme comentarles que de las reformas fiscales hasta el día de hoy planteadas, las reformas a lo que es el Código Fiscal de la Federación implica lo que es el 50% de las reformas que se plantearon dentro de este paquete para el 2022. Es el mayor número de cambios se dan entonces en esta disposición en el Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues iniciando en nuestro programa, que lo tengo programado para hacerlo en dos partes, considerando el cúmulo de reformas, y a pesar de ello, de que estamos hablando de las principales, no vamos a hablar de todas, las que yo consideré como principales y de aplicabilidad para la mayoría de nosotros. Vamos a dividirlo entonces en dos programas, el de esta semana y el de la siguiente, donde vamos a tratar estos cambios a esta disposición. Bueno, pues para empezar, déjenme comentarles que dentro de la iniciativa, dentro de lo que es la exposición de motivos, se señala lo siguiente: las reformas en relación con la residencia de las personas físicas vigentes a partir del 2006 tuvieron por objeto, entre otros, dotar de instrumentos a la administración tributaria frente a la imperiosa necesidad de que la regulación fiscal sea eficiente, eficaz y orientada a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Dicho objetivo no ha cambiado en el tiempo, por el contrario, los retos derivados de la movilidad de las personas, que eso lo vemos todos los días, las nuevas tecnologías, que tenemos bastantes, que a propósito se nos cayó Facebook, se nos cayó Instagram, se nos cayó también incluso Telegram, estuvo fallando, y la necesidad de evitar el fenómeno de apatridaje tributario. Apatridaje tributario presenta nuevos requerimientos para garantizar la sujeción tributaria de los que México no pueden quedar aparte. Es lo que señala la exposición de motivos respecto a las reformas que se están planteando para este año. Y bueno, entrando en materia, la primera reforma que tenemos a nuestro Código Fiscal es este artículo 15B, que se le está adicionando un tercer párrafo, recordando que el artículo 15B del Código Fiscal de la Federación señala lo que se consideran regalías. Dice que regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor, sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o grabaciones para radio o televisión, así como de dibujo o modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a las experiencias industriales, comerciales o científicas u otro derecho o propiedad similar. Bueno, entonces con esta adición de este tercer párrafo al artículo 15B del Código Fiscal de la Federación, se está homologando el derecho a la imagen con el tratamiento de las regalías. Dice en este tercer párrafo: para efectos del primer párrafo de este artículo, el derecho a la imagen implica el uso o concesión de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica. Entonces, para nuestros colegas, este derecho a imagen ahora se asimila para efectos fiscales como una regalía. Esta es de las primeras reformas que tenemos en nuestro código para el siguiente año.
Siguiendo entonces con la reforma, con lo que es la adición al artículo 17, se está adicionando un sexto párrafo. En primera instancia se preguntarán, bueno, ¿y de qué nos habla ese artículo 17? ¿De qué nos habla ese artículo 17? Bueno, nos habla sobre el hecho de que las autoridades, mediante reglas de carácter general, van a poder utilizar el uso de firmas electrónicas. Bien, pues al adicionarse este sexto párrafo, lo que se busca a través de esta edición es prever la negativa de la firma electrónica avanzada o bien de lo que es un certificado de sello digital establecidos en el artículo 29, fracción segunda del Código. Cuando la autoridad detecte que un socio o accionista que cuenta con el control efectivo, que estamos a hablar, ¿qué es ese control efectivo de la persona moral que solicita el trámite? Se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 17H, fracciones décima, décima primera y décima segunda, o 69, decimosegundo párrafo, fracciones de la primera a la quinta, también del código, sin que haya corregido su situación fiscal o bien sin que dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra persona moral que se encuentre en los supuestos y fracciones antes referidos y ésta no haya corregido su situación fiscal. Para tales efectos se considera que dicho socio o accionista cuenta con el control efectivo cuando se ubique en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 26, fracción décima, cuarto párrafo, inciso A, B y C del Código Fiscal de la Federación. En pocas palabras, si nosotros tenemos a un socio que ejerce un control sobre la persona moral, la autoridad, y bueno, y este socio no está cumpliendo con sus obligaciones, no está cumpliendo con sus obligaciones, tiene cancelado su sello, corremos el riesgo de que la autoridad nos cancele también o nos niegue nuestro certificado de sello digital. Ahora, si este socio o accionista a su vez también tiene otra persona moral y esa persona moral tampoco ha cumplido con las disposiciones de los artículos 17 o cae en los supuestos del artículo 17H, fracciones décima primera o séptima o 69 segundo párrafo, entonces también la autoridad nos puede negar esta cuestión. Entonces, pues mucho ojo de los socios que estén dentro de las personas morales. Si es un socio que se encuentra en esta situación, pues a partir del 2022, y si esta reforma al artículo 17, la edición de este séptimo, de este sexto párrafo, se aprueba, tenemos que estar muy al pendiente de los socios que tengan un control sobre la persona moral, de que no se ubiquen estos supuestos. Bueno, ahora, el artículo 26, fracción décima, cuarto párrafo, nos habla cuándo se tiene un control efectivo, cuándo se tendría que se tiene un control efectivo de una persona o grupo de personas para llevar cualquiera de los datos siguientes. Bueno, primer inciso nos habla de imponer sanciones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. Eso es el inciso A, cuando se entiende que se tiene control efectivo. Como inciso B tenemos mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto a más del 50% del capital social de una persona moral. Y como inciso C, tenemos el dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. Bueno, entonces si uno de los socios tiene este control efectivo que nos señala el artículo 26, fracción décima, cuarto párrafo, pues corremos el riesgo, mencionamos, de que la firma electrónica o nuestro sello digital sea negado por la autoridad hacendaria. La siguiente reforma que tenemos es el artículo 17H bis. Se está incorporando un segundo párrafo a la fracción primera de este artículo para establecer un supuesto de restricción de los certificados de sello digital a los contribuyentes que tributen en el nuevo régimen. Hablamos del régimen que se está creando en la Ley de Impuestos sobre la Renta, este régimen general de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales,
Se establece entonces un supuesto de restricción del certificado de sello digital para esos contribuyentes que estén en ese régimen cuando se detecte, y ojo con esto, para los contribuyentes que van a caer en este nuevo régimen, cuando se detecte que omitió 3 o más pagos mensuales en un año de calendario, consecutivos o no, o bien la declaración anual. Entonces, ¿qué se está buscando con esto? Bueno, pues se busca inhibir el incumplimiento por parte de esos contribuyentes que están cayendo en un régimen, como le llama la autoridad, un régimen de confianza. Y en esas palabras de confianza, pues la autoridad busca que el contribuyente pues no omita 3 o más pagos mensuales, consecutivos o no, o bien la declaración anual. De ser ese el caso, entonces la autoridad va a restringir temporalmente nuestro certificado de sello digital, que ese certificado de sello digital es con el cual nosotros generamos las facturas de ingresos, las notas de crédito, nuestro recibo de nómina, entre otros documentos digitales. Entonces, ojo, contribuyentes que estén pensando ubicarse en ese régimen con esta incorporación del segundo párrafo de la fracción primera del artículo 17H bis. No debemos omitir 3 o más declaraciones mensuales en un año de calendario, consecutivos o no, o bien la falta de la presentación de la declaración anual. Bien, como siguiente cambio, como siguiente reforma que tenemos en código, nos habla sobre un segundo párrafo a la fracción tercera del artículo 17H bis, a fin de integrar como parte de los mismos aquellas conductas infractoras que se establece en el artículo 85, fracción primera del propio código, derivado de que dichas conductas reflejan la contundencia de los contribuyentes a cooperar con las autoridades fiscales durante el desarrollo del ejercicio de sus facultades de comprobación. Dicha medida permitirá restringir el uso de sello digital cuando los contribuyentes de manera reincidente no cooperen durante el desarrollo del ejercicio de las facultades de comprobación y hubiesen sido multados por dicha renuencia. Entonces, contribuyentes que no cooperen con las autoridades al momento de ejercer sus facultades, corren el riesgo entonces de que la autoridad les restrinja el uso de su certificado de sello digital, o bien no cooperen tampoco con ese ejercicio de facultades, pues van a correr este riesgo a partir del siguiente año. Bueno, vamos a hacer una primera pausa de nuestro programa artículo 31, fracción cuarta, en su primera emisión del mes de octubre del 2021. En un momento, continuamos. Conoce la importancia de tener un ambiente laboral armónico y agradable y cómo repercute en la producción, detección, tratamiento y resultados de atender una autoestima baja. Todo esto en el curso Autoestima, Ambiente Laboral y Producción, el día 7 de octubre a las 4 p.m. hora Ciudad de México, impartido por el maestro Juan Alarcón. Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata PaContador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web pacontador.com.mx. ¡Contrata ya! PaContador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida. Pues regresando a nuestra primera pausa, estamos hablando de las reformas al Código Fiscal de la Federación para el ejercicio 2022. Las propuestas que fueron enviadas a lo que es nuestro Congreso, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que mencionamos al principio, estas debiesen estarse aprobando por diputados el día 20 de octubre y por nuestra Cámara de Senadores a más tardar el día 31 de octubre. Quiere decir esto entonces que para finales de este mes ya tendríamos nuestro paquete fiscal, nuestras reformas
para el siguiente año. Bien, continuando entonces con nuestra plática sobre las reformas a este Código Fiscal de la Federación, también tenemos una modificación a lo que es la fracción quinta del artículo 17H bis, a efecto de actualizar el supuesto para restringir también el certificado de sello digital, consistente en que el contribuyente que no acuda ante la autoridad fiscal a acreditar que celebró las operaciones que se encuentran en definitiva en el supuesto de lo que es el artículo 69B. ¿Qué es ese artículo 69B? Bueno, pues es un artículo que desde 2014, se creó y que nos habla de las empresas que facturan operaciones simuladas y de aquellas empresas que deducen operaciones simuladas, los famosos EDOS y EFOS. Bueno, pues nos habla en este adición al artículo quinto, nos dice, ¿de qué nos dice a propósito del artículo 17H bis? ¿Qué nos habla el artículo 17H bis? Bueno, el artículo 17H bis nos señala que tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos. En pocas palabras, la autoridad en ciertos supuestos nos va a restringir el uso de nuestros certificados de sello digital con los cuales generamos nuestras facturas de ingresos, generamos las notas de crédito por descuentos o bonificaciones que le hagamos a nuestros clientes, o bien generamos los recibos de nóminas de nuestros empleados. Bien, entonces se está modificando esta fracción quinta que nos va a decir ahora, detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69B de este código, que no hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo, o habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los comprantes expedidos, por el contribuyente, incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de dicho artículo, ni corregido su situación fiscal. Bien, entonces en esa situación la autoridad entonces nos va también a restringir nuestro certificado de sello digital. Entonces, ojo también con esta modificación en caso de aprobarse. Bien, enseguida entonces tenemos una modificación a lo que es el artículo 69B, este famoso artículo 69B, se modifica la fracción quinta de este artículo a efecto de actualizar el supuesto también para restringir el certificado de sello digital, consistente en que el contribuyente, cuando no acuda ante la autoridad fiscal a acreditar que celebró operaciones con quienes se encuentran en definitiva en el supuesto de este artículo, en su primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Bueno, ¿qué nos dice esto entonces? ¿Qué nos menciona esta modificación? Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente, incluido en el listado que se refiere al cuarto párrafo de este artículo, recordemos que tenemos un listado definitivo de los contribuyentes que se dedican a facturar operaciones simuladas, contarán con 30 días siguientes a la citada publicación, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan dichos comprantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán de presentarse en términos de este código. Entonces, aquí la autoridad con esta modificación lo que pretende es que si nosotros le dimos algún efecto fiscal a un comprobante y ese comprobante es emitido por un contribuyente que salió publicado en la lista definitiva de personas que se dedican a facturar operaciones simuladas, pues vamos a contar con 30 días para acreditar ante la autoridad el por qué le seguimos dando un efecto fiscal o vamos a continuar dándole un efecto fiscal a ese comprobante, lógicamente amparando que adquirimos los bienes o bien recibimos esos servicios,
o bien de no darle efecto fiscal, que presentemos entonces nuestras declaraciones complementarias que correspondan derivado de quitarle entonces ese efecto fiscal a estos comprobantes. Entonces también ojo si esta reforma se aprueba, porque entonces la autoridad pues nos va a poder restringir ese certificado de sello digital si no acreditamos el hecho del por qué adquirimos esos bienes o recibimos esos servicios y los amparamos con información, soporte, con entregables del por qué motivo seguimos deduciéndolos, o bien presentemos nuestras declaraciones complementarias corrigiendo el hecho de haber considerado en su momento deducibles y acreditables esos comprobantes. Bien, la siguiente reforma entonces que tenemos se da en la fracción, se plantea reformar la fracción séptima del artículo 17H bis también, este artículo 17H bis que nos habla, decíamos hace un momento, del hecho de poder restringir el uso de los certificados de sello digital. Bueno, ¿qué se plantea en esta reforma? Bueno, se busca que la autoridad también podrá considerar las inconsistencias que se detecten respecto del valor de los actos o actividades grabados manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos del ejercicio, o bien las informativas en relación con la información que obra en poder del Servicio de Administración Tributaria y con ello proporcionar seguridad jurídica a los contribuyentes. ¿Qué nos dice en esencia entonces ya esta fracción séptima del 17H bis ya reformado? Dice, detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados declarados, estamos hablando de los ingresos, del valor de los actos o actividades grabados para efectos del impuesto al valor agregado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos de retenciones o del ejercicio, o bien las informativas no concuerden con los ingresos o el valor de los actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por internet, sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o base de datos que lleven las autoridades fiscales tengan en su poder o las que tengan acceso. Entonces, si ve la autoridad una diferencia entre estos ingresos y nuestras declaraciones, la autoridad entonces también va a poder entonces aplicarnos el artículo 17H bis y restringirnos de forma temporal nuestros certificados de sello digital. Bien, entonces vamos a seguir entonces con la siguiente reforma que tenemos también en nuestro código. Aquí se está reformando lo que es el artículo 23. Se están haciendo varios cambios, varios cambios. Este artículo 23 es el que nos habla que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente van a poder optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra los que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven del mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Bueno, es el que nos habla del hecho de poder aplicar la compensación siempre que sean del mismo impuesto, ¿no? Deriven del mismo impuesto. Bueno, entonces se están haciendo varias reformas a este artículo 23. No las puse aquí porque la verdad sería bastante extenso los cambios que se están proponiendo. Se los platico mejor. Nos habla de que en este artículo 23 se propone adicionar diversos párrafos para establecer una opción para que los contribuyentes que se encuentren sujetos a un ejercicio de facultades de comprobación corrijan su situación fiscal mediante la aplicación de las cantidades a las que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales. Pocas palabras, usarlos a favor. Por cualquier concepto contra alguna contribución omitida y sus accesorios, y que determine la autoridad determine que puede realizarse, aun y cuando ello se trate de contribuciones que sean distintas, ¿no? Recordemos que la compensación únicamente puede ser entre un mismo impuesto. Sin embargo, la autoridad, al modificar este artículo 23, nos permite tener cantidades a nuestro favor, poderlas compensar
contra contribuciones omitidas y sus accesorios, pero siempre y cuando la autoridad determine esta situación. ¿Cuándo va a hacer esto? Bueno, pues se propone que el contribuyente presente una solicitud ante la autoridad fiscal y se establezca una cláusula que habilite al Servicio de Administración Tributaria para que regule el procedimiento y requisitos correspondientes mediante disposiciones de carácter general. En pocas palabras, disposiciones en el Código Fiscal de la Federación. Esto con el objeto de otorgar certeza sobre las cantidades que son susceptibles de aplicarse conforme a esta facilidad. Se plantea adicionar un párrafo en el cual se señale en qué casos no será aplicable la opción en cuestión. Cuando las mismas deriven de una resolución emitida en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, puesto que dichas cantidades derivan de un procedimiento en el cual la autoridad tiene un plazo para el cumplimiento de la resolución o sentencia. Bueno, vamos a poder entonces aplicar esa compensación entre contribuciones diferentes, con excepción de que sean derivadas esas contribuciones a nuestro favor de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. Entonces ahí la autoridad dice, ¿sabes qué? Ahí no lo vas a poder aplicar. Ahora, si la autoridad requiere información o documentación para verificar la procedencia de la cantidad susceptible de aplicarse, no se considera que lo hace en el ejercicio de sus facultades de comprobación, toda vez se reitera que se pretende otorgar una opción para que los contribuyentes corrijan su situación fiscal. Dice la autoridad, el hecho de que te esté dando esta opción no significa que yo esté ejerciendo facultades, simplemente te doy la opción de que si tú tienes un impuesto a tu favor y tienes una contribución omitida, yo te voy a permitir que hagas esta compensación, aunque no se trate de los mismos impuestos, pero no por ello quiere decir que yo esté ejerciendo facultades de comprobación. La autoridad menciona al respecto también que de la misma manera se establece que no se van a generar un precedente o derecho a devolución o compensación alguna en caso de que el contribuyente no acepte que se lleve a cabo la aplicación de la cantidad determinada por la autoridad, o bien en el caso de que dicha cantidad sea mayor al crédito determinado por la autoridad. Entonces también la autoridad va a decir, bueno, pues el hecho de que te dé esta opción no quiere decir que esto sea un precedente y a su vez que esto motive el hecho de que yo te tenga que devolver cantidad alguna. La autoridad también sigue mencionando que en ningún caso se considera que la autoridad, se considera que la solicitud para corregir esta situación fiscal, esta situación de omisión por parte del contribuyente, en ningún caso esta situación mediante la aplicación de esta facilidad va a constituir una gestión de cobro por parte del contribuyente. Quiere decir esto que el hecho de que nosotros decidamos tomar esta opción no quiere decir que estemos haciendo una gestión de cobro y por lo tanto el plazo de los 5 años que tenemos para poder solicitar una devolución de un impuesto a favor se interrumpa por esta situación. La autoridad dice no se interrumpe el hecho de tomar esta opción con el hecho de iniciarse entonces una gestión de cobro por parte del contribuyente. Por el otro dice, se propone la inclusión de una disposición transitoria en el artículo 2 del decreto que modifica estas disposiciones del Código Fiscal para que se prevea que esta facilidad va a ser una de las que no van a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. De acuerdo al proyecto de reforma a este artículo 23, se prevé que esta facilidad de poder tener una contribución omitida contra un saldo a favor de otro impuesto, aunque no sea el mismo, va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Eso es lo que se propone en una disposición transitoria en el Código Fiscal de la Federación. Eso sería muy positivo porque sabemos que hay varios contribuyentes que tienen una contribución a favor, que saben que el proceso para solicitarlo en devolución es muy complejo, y que no pueden compensarlo porque este mismo artículo 23 te lo prohíbe si no es el mismo impuesto. Entonces, ojalá que esta facilidad se dé, que la autoridad haga los cambios en sus sistemas, en sus herramientas, como lo señala también dentro de las propuestas a reforma al Código Fiscal de la Federación, y considero que esto sería muy positivo, muy positivo para los
contribuyentes, atenuando y señalando y reiterando que esta opción, de acuerdo al transitorio, pues entraría en vigor hasta el 1 de enero del 2023. Bueno, pues me permito entonces hacer una segunda y última pausa de nuestro programa del día de hoy. En un momento entonces continuamos. ¿Tus clientes RIF corren el riesgo de salir del régimen? ¿Buscan alternativas o quieren prepararse para ser personas físicas con actividad empresarial? Este curso es para ti. Clientes RIF que dejaron de ser RIF. El día 14 de octubre a las 4 p.m. hora Ciudad de México. Impartido por el maestro Germán López. Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata a PaContador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web pacontador.com.mx. ¡Contrata ya! PaContador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida. Bueno, pues regresando de nuestra segunda y última pausa del programa del día de hoy, principales reformas al Código Fiscal de la Federación para el 2022, reformas que estaremos viendo su luz a finales de este 31 de octubre del 2021. Vamos a continuar con estas reformas. Siguiendo con ello, entonces, tenemos a continuación el que se plantea hacer varios cambios a este artículo 27. Se plantea agregar un último párrafo al apartado A de este artículo 27. ¿Qué es el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación? ¿De qué nos habla este artículo 27? Bueno, nos dice que en materia del Registro Federal de Contribuyentes se estará lo siguiente, y nos habla ahí de varios apartados. El apartado A nos habla de los sujetos y sus obligaciones específicas en materia del Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, pues en ese apartado A y sus obligaciones específicas se está adicionando que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, ¿esto cuál es el motivo? Señala la autoridad de esto. Bueno, porque actualmente tenemos varios colegas, varios contadores, varios incluso profesionistas que terminan su preparación universitaria, su preparación en alguna licenciatura, en una ingeniería, terminan alguna especialidad y bueno, para efectos de poder obtener su título y ahora bien su cédula profesional, que pues este título y a su vez su cédula profesional, de hecho ya actualmente las cédulas profesionales son electrónicas, las cédulas profesionales las podemos tramitar con la firma electrónica avanzada. Bueno, pues se propone que estas personas que se encuentran en esa situación se soliciten también su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, cuando hablamos de suscripción, lógicamente va a ser sin obligaciones fiscales porque es una persona que apenas va a iniciar su actividad profesional, si es que va a trabajar como un profesionista independiente o bien va a iniciar su actividad como asalariado o como empleado con algún patrón. Entonces, cuando soliciten suscripción, pues debe hacerlo a través de, sin tener obligaciones fiscales, y de esa forma estarán cumpliendo con ese cambio que se está dando al último párrafo del apartado A del artículo 27. Bien, por el otro también se contempla también adicionar una fracción 13ª a lo que es el apartado C de este mismo artículo 27 respecto al Registro Federal de Contribuyentes. Este apartado C nos habla sobre las facultades de la autoridad fiscal. Facultades de la autoridad fiscal. Bueno, entonces, a efecto de precisar qué será facultad de las autoridades fiscales, se pretende adicionar esta fracción 13ª para cancelar o suspender la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes cuando detecte, ya sea mediante sus sistemas, con información proporcionada por otras autoridades o de terceros, como puede ser el registro civil,
que en los últimos 5 ejercicios previos el contribuyente no ha realizado alguna actividad, no ha emitido comprobantes, no cuenta con obligaciones pendientes de cumplir o exista constancia de la defunción de la persona física, previendo mediante reglas de carácter general que pueden señalarse otros supuestos. Bueno, pues esta adición que se está dando de la fracción 13ª, pues es algo que ya traemos nosotros en lo que es regla de resolución miscelánea, nada más que ahora, bueno, la autoridad decide agregarlas a lo que es el artículo 27, que ya no está en miscelánea, salvo algunos otros supuestos en los cuales se puede establecer el hecho del por qué la autoridad va a poder cancelar entonces este registro federal de contribuyentes o bien suspenderlo. Bueno, entonces esto pues prácticamente es lo que ya traíamos en miscelánea y ahora se está pasando a nuestro Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues continuando con las reformas también a este artículo 27, se propone una modificación al segundo párrafo de lo que es la fracción tercera, la fracción primera del apartado C, que mencionábamos que este apartado C es referente a las facultades de la autoridad. Bueno, dentro de esta modificación, la autoridad pretende aclarar que para poder hacer uso de cualquier herramienta tecnológica que proporcione georreferencia y con base en la información obtenida, actualizar la información relacionada con el domicilio del contribuyente. Ojo con esto, la autoridad va a utilizar entonces estas herramientas para actualizar la información relacionada con el domicilio del contribuyente. Y de esta manera se podrá verificar que efectivamente el domicilio que el contribuyente proporcionó corresponde a un domicilio válido y con ello inhibir la práctica de utilizar domicilios que no cumplen con la característica de un domicilio fiscal, ¿no? Que no cumple con las características de un domicilio fiscal. Muchas veces el contribuyente a veces da el domicilio de un terreno, de un lugar donde no se está llevando ninguna actividad. Situación que ya lo estamos viendo incluso en los bancos. Al momento que tú aperturas una cuenta bancaria, el banco va y verifica que en el lugar se esté desarrollando una actividad comercial o bien una actividad profesional. Pues bien, por el otro también se propone adicionar un inciso D a lo que es la fracción novena del apartado D del artículo 27. Ahora bien, este apartado D del artículo 27, ¿a qué se refiere? Bueno, nos habla de casos especiales, de situaciones especiales para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. En ese apartado D nos habla sobre la liquidación total del activo, cese de operaciones, fusión de sociedades o bien cancelar el Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, relativo a esta edición, los contribuyentes que cuenten con se busca que los contribuyentes cuenten con una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, sin que dicha medida implique una carga, dice la autoridad, sin que dicha medida implique una carga adicional a los contribuyentes. Entonces, pues la autoridad busca que el contribuyente que busque liquidar totalmente su activo, cesar totalmente sus operaciones, fusionarse con otra sociedad o bien cancelar su registro federal de contribuyentes, pues tendrá entonces ahora que tener también una opinión positiva para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no es así, entonces esa liquidación, ese cese de operaciones o esa fusión de esa sociedad no va a poder proceder. Bueno, vamos a comentar entonces de una reforma más para concluir nuestro programa, recordando que estas reformas al Código Fiscal de la Federación, lo mencionamos al principio del programa, es el 50% de las reformas fiscales que están propuestas para el 2022. Por tal motivo, no nos confiemos que únicamente tenemos reformas en la ley del impuesto sobre la renta. Es muy importante también conocer las reformas que se están planteando para efectos del Código Fiscal de la Federación, reformas que son muy, muy relevantes.
Bien, pues este artículo 29A se está pretendiendo adicionar un segundo párrafo a lo que es la fracción quinta de este artículo para precisar que en aquellos casos en que no sea coincidente la información correspondiente al servicio, bienes o mercancías o del uso o goce en el CFDI con la actividad económica registrada en el RFC, la autoridad va a proceder a actualizar la actividad económica del contribuyente en referido registro. En pocas palabras, cuando no exista una relación entre la actividad económica y la operación que se ve realizada en dichos comprobantes, la autoridad va a actualizar nuestras actividades y a su vez también nuestras obligaciones derivado de lo que nosotros manifestemos en nuestro CFDI. Entonces, esto lógicamente es porque la autoridad detecta una discrepancia entre la actualización de estas actividades y lo que nosotros estemos facturando en nuestros CFDIs. Por ejemplo, a lo mejor yo soy un dentista y mi actividad es dar consultas en el área de la medicina. Sin embargo, también estoy generando facturas por el arrendamiento de una casa habitación. Esa situación yo no la tengo considerada en mis actividades ante el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, ¿la autoridad qué va a hacer? Al momento que se dé cuenta, y esto es muy sencillo, porque recordemos que los comprobantes ahora ya todos son digitales, la autoridad al momento de ver un comprobante o ver mis comprobantes donde yo esté arrendando esta casa habitación, pues en automático va a actualizar mis obligaciones, mi actividad, y por lo tanto cuando yo emita una constancia de situación fiscal, vamos a ver que vamos a tener un cambio y que no nos sorprenda el que veamos ese cambio, porque a partir de que esta adición del segundo párrafo de la fracción quinta del artículo 29A del código se apruebe, entonces la autoridad al momento de detectar una discrepancia en esa situación, pues lo va a poder hacer en automático, ¿no? Entonces, ojo, si a partir del 2022 vemos que las obligaciones y a su vez también las actividades se ven cambiadas o modificadas por esta situación. Bueno, vamos a dejar aquí entonces nuestra plática, nuestros comentarios respecto a las reformas al Código Fiscal de la Federación para el 2022, esperando que la próxima semana igualmente nos sigan en este programa de artículo 31, fracción cuarta, en su programa favorito. Espero que nos continúen viendo, nos continúen escuchando, para seguir hablando entonces de la segunda parte en cuanto a las reformas al Código Fiscal de la Federación. De mi parte, les deseo que tengan un excelente día. Les deseo a su vez también que tengan un excelente inicio de mes. Y los saludo desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, su colega y amigo Germán López Virgen. Nos vemos en una segunda emisión, en la segunda parte de las reformas al Código Fiscal de la Federación. Dios me lo bendiga mucho. Gracias. Conoce los aspectos a considerar y reglas a seguir en el otorgamiento de créditos en los diferentes tipos de organizaciones, controles de cobranza, recuperación de saldos y deducción de saldos insolutos. Te lo explicamos en el curso. Crédito de cobranza a aspectos contables, fiscales y de control. El día 21 de octubre a las 4 p.m. hora Ciudad de México, impartido por el maestro Gabriel Cordero. Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata PaContador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web pacontador.com.mx. ¡Contrata ya! PaContador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida.